Padre, gracias damos, Señor, esta mañana y rogamos que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, sea sellada con el Espíritu Santo y siga transformando nuestras vidas y sensibilizando nuestro corazón, volviendo este corazón de piedra muchas veces en un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a tu visión, sensible a tu corazón. Gracias damos, Señor, esta mañana, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la obra misionera? Y quiero simplemente resumir esta mañana. La obra misionera hace parte de la iglesia y es un esfuerzo en conjunto de la iglesia, es una cooperación de la iglesia donde el objetivo real es alcanzar con el evangelio a otros. Esa es la obra misionera. La iglesia tiene que pensar siempre en obra misionera. También la obra misionera es una expresión de amor y también de obediencia, donde la iglesia se involucra en la expansión del evangelio. Muchas veces decimos que la iglesia ama, pero la iglesia tiene que mostrar en obras ese amor verdadero y tenemos que ser sensibles a aquellos que tienen necesidad. Esa es la obra misionera. También la obra misionera es la parte fundamental de la identidad y de la misión de la iglesia. La iglesia, y lo digo con todo cariño y respeto, no es un club donde vengo, me siento feliz, me sirven, tomo un tintico, me hacen sentir bien con un himno y de pronto, bueno, salgo bien. No es un club, es la identidad de saber que hay una necesidad fuera de estas cuatro paredes. Se necesita a Cristo en la vida de los niños, de los adolescentes y de las damas, caballeros, hombres y mujeres. Pero también es un llamado a la acción y compartir, y esa es la obra misionera. Tiene que ver de esa manera, no hay otra manera. Voy a decir algo de las maestras que están aquí conmigo. Los niños no necesitan divertirse en la iglesia. Los niños no necesitan historias, necesitan a Cristo. ¿Me entienden eso? Si no los evangelizamos, si no ponemos esa semillita que crezca en su corazón, serán adolescentes deprimidos, jóvenes metidos en los peores vicios, hombres y mujeres que no sean reflejo y buenos y salen en esta tierra, y familias destruidas. Pero si ponemos la semilla de Cristo en su corazón, tendremos niños fortalecidos, niños que no van a sucumbir ni al bullying, ni a la presión de este mundo, ni a la filosofía de este mundo. No será una generación de cristal, sino una generación que pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los niños de nuestra iglesia necesitan saber de Cristo. Algunos me preguntan: pastor, y los traigo de bebés, tenemos hoy 2 bebés, ¿no? Ellos necesitan saber ya de Cristo, sentir y ver en sus sentidos que Dios le ha dado la sensación de un Cristo que les ama. Por eso la obra misionera es una prioridad en la vida de la iglesia. Cuando hablamos de la palabra misionera, alguien me puede decir: pastor, muéstreme la palabra misionera en la Biblia. No está, no existe. Existe la palabra apóstol, que cuando Cristo la usa es la palabra de enviar o enviado por Cristo. Dice que envió de 2 en 2, recuerdan, su primer entrenamiento los manda y algunos regresan bien gozosos, otros, bueno, no tanto, pero el Señor los envía. Es decir, la obra misionera, ¿quién la comienza? Jesucristo. No solo en su propio ser, porque Él fue enviado por el Padre, sino que cuando ya está en su trabajo, delega y dice: ahora los voy a enviar a ustedes. Pero la palabra misionera no aparece sino en el año 400 después de Cristo, más o menos. Es una palabra en latín que significa enviar, que es una palabra latín que se llama mito, así es, enviar. Ya no es enviado por Cristo, ahora es enviar. Y ahí comienza la obra misionera con las iglesias, digamos, de los primeros padres de la iglesia. Comenzamos a tener a San Agustín de Hipona, todos estos hombres de Dios que comenzaron la obra. Nosotros somos frutos de una obra misionera, ¿sí lo sabían? Cuando en Inglaterra hay una gran movilización y un avivamiento por John Wesley y todos sus seguidores, esos migrantes puritanos viajan a Norteamérica, colonizan Norteamérica y comienza todo este movimiento evangelístico. Por eso Estados Unidos, casi un gran porcentaje son cristianos evangélicos. Crecen allí los bautistas, los puritanos, los presbiterianos, pero nosotros, hombres de Dios, en los años 60 más o menos, comienza a tener un pensamiento en buscar la obra misionera en Latinoamérica. Y una de las primeras iglesias formadas fue en San Andrés, ¿sí lo sabía?
San Andrés Isla es la iglesia más antigua cristiana bautista. Luego tenemos una en Leticia y luego somos nosotros evangelizados. Sobre el año 70 llegan misioneros de ABEN, de la Asociación Bautista para Evangelismo Mundial, norteamericanos, que tenemos que darle gracias a Dios por su pasión, su amor, su anhelo, dejar su país, dejar sus costumbres, dejar familia y adquirir un nuevo lenguaje, una nueva costumbre, con una sola razón: presentarnos el Evangelio. Y doy gracias por hombres como Pastor Roberto, como Juan Jarvis. Una vez, un pequeño anécdota, Pastor Juan Jarvis estaba con su español un poco difícil y él dijo desde el púlpito con mucho corazón: porque Cristo nos compró en la cruz del caballo. Y entonces todos quedamos como conmocionados. ¿Qué quiso decir? Y él dice, cuando ya hablamos con él, era su español, él quería decir, él nos compró en la cruz del Calvario. Pero ¿saben qué? Su amor eso lo tomó como humor y él lo contaba como un chiste después. No, eso no le echó para atrás, no le permitió avergonzarse, sino decir: amén, hermano, gracias, corríjame cuando yo me equivoque. Era un hombre de Dios maravilloso. Doy gracias por esos hombres, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios, por esos hombres que Dios usó y que hoy estoy yo en el púlpito, porque me inspiraron y me animaron a seguir el Evangelio y a predicar el Evangelio. Somos frutos de la obra misionera. Eso significa que nosotros tenemos una responsabilidad también. Pasó ese tiempo en los años 60, 70, 80, un gran furor, llegaron muchos hermanos, pero en los años 90 comenzó un fenómeno inverso. Las iglesias norteamericanas comenzaron a quedar en un decaimiento. Pocos pastores, pocos misioneros, la obra se fue diluyendo. Ahora es al revés. Latinoamérica está exportando misioneros para Norteamérica. ¿Sí lo sabían? ¿Sabían que a su pastor le ofrecieron algo en Norteamérica? Pero no me voy. Están pidiendo pastores, no hay pastores. Y hay lugares en las iglesias norteamericanas que le dicen: mire, me hicieron ahí un bosquejo, una iglesia donde caen como 3,000 personas. Es una cosa gigante. Pero hay de todo, hay sillas, no le falta nada. Es una iglesia norteamericana, ¿entienden el concepto? La iglesia norteamericana no adolece de nada, sonido, video, ¿sabe qué les falta? No tienen pastor. Y anhelan un pastor. No hay, nadie quiere, porque la obra misionera murió en el corazón de la iglesia. La iglesia no se apasiona ya por misiones, ya no hay necesidad. Yo soy salvo, mi esposa es salva, mis hijos, mi mamá, mi abuelita, listo, aquí como pollitos, ya, listo, estamos listos para el cielo. No. ¿Quién falta? Uno más, uno más, uno más y uno más. Por eso la iglesia no podemos conformarnos de ser un club solamente. La iglesia no puede decir solamente vengan, sino tenemos que ¿qué? Ir también. Y qué lindo tener a futuro una iglesia hija, maravilloso. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28 y quiero resumir dos conceptos en esta mañana. Y me alcanza el tiempo perfecto. Dos conceptos. Mateo capítulo 28 nos dice que la obra misionera no es una opción, es un mandato. Entonces, cuando Dios ordena algo, ¿qué tienen que hacer sus hijos? Obedecer. Si no obedecemos, ¿estamos en qué? Desobediencia. Si hay desobediencia, ¿hay bendición? No, no hay bendición. Puede haber disciplina, puede haber silencio, puede haber simplemente mano cerrada de Dios. Claro, Dios puede actuar de cualquier manera. Cuando Dios da una orden, nosotros tenemos que cumplirla. Y alguien me decía: pastor, pero somos una iglesia pequeña, pero somos machos, fuertes. ¿Tenemos que dejar de hacer la obra misionera acaso porque somos pequeños o el lugar que tenemos? No, no, en absoluto. La obra misionera no tiene fronteras. La obra misionera solamente tiene límites en mi corazón. ¿Sí lo sabía? ¿Sabe que esta iglesia está apoyando a un pastor que está en Israel? ¿Sabe que podemos tener hijos espirituales en Israel? Que gracias a nosotros tenemos también un misionero apoyándolo en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Se imagina usted, si usted no lo sabía? Ahí estamos apoyando a nuestro hermano Ever.
y seguiremos hasta donde el Señor nos dé valor y fuerza de seguir apoyando, porque es un mandato, no es una opción. Mire Mateo capítulo 28, palabras del Señor Jesucristo, versículo 19. Por tanto, id, voz imperativa, y haced, voz imperativa, es una orden, id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones, a todas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el ¿qué? Del fin del mundo. La obra misionera está en el corazón de Dios, ¿lo sabía? La obra misionera está en el corazón de Jesucristo. La visión misionera de Jesús es, vayan. ¿Jesús tenía un corazón misionero? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque él dijo, Padre, yo quiero ir y pagar esa culpa. Eso lo hace. Yo quiero rescatar. Entonces el corazón de Jesús era un corazón misionero, por supuesto. Y usted me dice, yo amo a Jesús. Si usted ama a Jesús, tiene el corazón de Jesús. Y Jesús ama las misiones, usted tiene que ¿qué? Amar las misiones. No puede ser diferente. Ese es el motor. Por lo tanto, la visión misionera de Jesús es, vayan. Mire que es muy interesante acá que tenemos que ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Alguien me preguntaba, ¿y por qué Fusagasugá? Porque nosotros le apuntamos a un viaje misionero que tenga propósito. ¿Cuál es el propósito? Ir y apoyar en algo logístico, pero sobre todo evangelístico. No tendría sentido entregar los tenis si yo no le hablo de Cristo. Eso no tiene sentido. O llenar sus estómagos con un perrito caliente y se vayan al infierno llenos. Eso no tiene sentido, en absoluto. El propósito era, pastor, usted tiene aquí un nicho. Fuimos al barrio Galán en Fusagasugá. Les cuento, el barrio Galán, no, qué cosa para llegar allá complicadísima, ¿cierto? Paredes así, ¿no? Yo dudé porque el carro misionero iba lleno, full. Y hago un paréntesis, ustedes no vieron a mi hijo Daniel, ¿cierto? No, porque estuve de fotógrafo y se me olvidó que se tomara una foto con nosotros. Hoy no está conmigo, pero bueno, y cierto, Paulita, unas paredes así, y el güey decía, a la izquierda, no, mejor a la derecha, y yo, ¿para dónde voy? Unas cosas así lleno de barro, pero llegamos, y llegamos. No fue fácil, pero el barrio Galán es un nicho donde el pastor ha comenzado una obra con los niños. ¿Y a qué le apuntamos? A que llegamos allí, presentamos el evangelio, reforzamos su trabajo, pero hay alguien que los va a seguir discipulando. No es llegar y con un paracaídas, tirar unos tenis, un perrito, Dios los bendiga, chao y amén. Eso no tiene propósito, eso es absurdo, eso es ilógico, no tendría sentido. Pero el pastor quedó allí tan animado y el grupo que lo está trabajando con él, que van a hacerles un seguimiento. Y espero que después de 90 niños tengan 100 o 150. Es una bendición. Un pequeño anécdota, había un niño como de 3 añitos, 3, 4 añitos. El perro era más grande que él, yo creo. Yo solo lo miré y dije, ¿qué va a hacer con eso tan grande? Y el jugo y él y sus tenis aquí colgados. Y entonces le digo, ¿y tú vienes solito? Sí, señor. Sí. Y tú, no, y tu hermana ya solitos. Ellos llegaron. Hay una cosa, un fenómeno social allá, los niños son muy solos. Tu papá no. Llegan desarraigados, ¿cierto, Paulito? Sucios, sin tenis. Que Dios los guarde, los cuide. Y me pongo a mirarlo y yo dije, ¿cómo se va a comer ese perrito? Mire, lo pone en la mesa, acerca una silla, pone sus tenis detrás de él para que nadie se los lleve, el jugo lo destapa y dije, voy a ayudarle a ponerle el pitillito. 4 añitos. ¿Sabes que la vida le enseña a uno eso? La vida dura enseña eso. O te defiendes o te mueres. La vida fácil no te enseña, sino me dan y me alcanzan. Y yo tomé aire y dije, ¿y ahora el perro qué? Pues lo puso aquí al frente, lo puso aquí en la mesa, lo corrió. Y yo dije, Señor, eres bueno. Solo tú haces eso. El niño sabía que ese perro lo tenía que comer o lo tenía que comer. Hermanos, esa es la visión de Jesús. El amor y el predicar el evangelio. Muchos dicen, y teólogos y evangelistas dicen que esta es la gran comisión y la gran compasión. Lo bautizan así, y me gustó cuando lo leí. No es solo la gran comisión, sino la gran compasión.
dice que el Evangelio es una experiencia maravillosa del creyente. Ahora, no hablamos de religión. A los niños no les hablamos de religión porque la religión es un conocimiento. Hablamos de la experiencia del Evangelio. Romanos 1:16, para que usted lo entienda esta mañana, ¿qué es el Evangelio? Romanos 1:16, y les hablamos en palabras cortas, sencillas. Mi esposa fue, yo quiero destacar, mi esposa fue linda. Fueron 12 niños que tuvo a su cargo, lo lavó los 12, los evangelizó, oró con ellos. Yo al final hice ahí un cierre, pero hermosa la experiencia. Y doy gracias a mi esposa, gracias a ella. Gracias por su amor con estos chicos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Porque qué? Porque es poder. ¿Para qué? Salvación. Eso es el Evangelio. No predicamos religiones, experiencias humanas, filosofías, humanismo, mírame a mí, yo, no, nada de eso. Predicamos un evangelio que es poder, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que ¿qué? Cree. Al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Eso nos incluye a nosotros, los gentiles. ¿Sabe que cada niño, lo más lindo de la actividad fue que ningún niño dijo yo no quiero? Empezamos a trabajar, ¿quieres orar? Claro, y oraba. La credulidad absoluta. Por eso tengo tan cierto que los voy a ver a los 90 en el cielo, porque no vi ninguno como algunos adultos a veces, ¿quieres orar conmigo? Los niños eran absoluta concentración, entrega, pasión, sentimiento, realidad. Eso había en su corazón. Cuando el niño que nos hizo la pregunta teológica nos pusimos a llorar con mi esposa, los dos. ¿Y por qué Dios me quiere regalar estos tenis? Casi no pudimos responder, nos pusimos a llorar los dos. Era el niño que iba sin zapatos, totalmente en pantaloneta, sin zapatos. Pero ese es el amor, esa es la predicación del Evangelio. Ahora, quiero que sepamos que hay dos condiciones personales para hacer la obra misionera. Se las voy a regalar en estos pocos minutos que me quedan. Número 1, la primera condición para hacer la obra misionera es poder predicar el Evangelio de tal manera que podamos predicar el Evangelio que se necesita, pero primero hay que tener una experiencia gloriosa con Dios. Repito, para hacer la obra misionera se necesita tener una experiencia gloriosa con Dios y con su Hijo Jesucristo. Usted no podrá ir a la obra misionera si no ama a Cristo. Tiene que tener una experiencia personal. No estoy hablando de una religión o de un hábito o de una costumbre o de una herencia familiar. Estoy hablando de una experiencia personal, individual, profunda en su corazón, de conocer de primera mano a Dios y a su Hijo Jesucristo. Nadie podrá hacer la obra misionera a menos que tenga una experiencia gloriosa con Dios y con su Hijo en forma personal e individual. La obra misionera se hace colectivamente, pero nace en el corazón de cada uno. No hay otra manera. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Significa, esa es la experiencia. Pablo dice, vayan ahí por favor a Gálatas 2:20 para que quienes nos acompañan esta mañana puedan entender. Pablo, el perseguidor de la iglesia, un hombre violento, con palabras y con acciones, un hombre que mató cristianos, un hombre que se creía justo porque era un fariseo, fariseos en cuanto a la ley, fariseo y en cuanto a la herencia judío o hebreo. Era un hombre que sabía mucho, entendía mucho y era más adelantado que cualquiera en su curso. Y Pablo llega a entender esto en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Su experiencia con Cristo es esta: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿qué? Yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habla de su experiencia personal. Todo creyente que quiera hacer la obra misionera necesita tener una experiencia gloriosa con Cristo como la tuvo Pablo. No soy yo ya, ahora es quien es Cristo en mí. Y si la visión misionera de Cristo es esa,
ir y predicar el evangelio. Yo tengo que ser un heraldo, tengo que ser uno que hable de Cristo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Mire, el mundo quiere oír de Cristo, ¿sí sabían? La gente anhela saber de lo que nosotros creemos y en lo cual nos sustentamos y en lo cual tenemos una esperanza gloriosa. Que a pesar de las dificultades podemos decir gracias a Dios por esta semana tan difícil, gracias a Dios porque mi salud fue quebrantada, gracias. Y uno le pregunta, ¿y usted cómo puede dar gracias? Porque ahora tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tener paz no significa no tener problemas, tener paz es caminar sobre los problemas en paz. Hay una frase muy linda y se lo digo a algunos: a veces Dios no calma la tormenta, pero nos calma a nosotros. Y esa es la manera de vivir. Si usted no tiene una experiencia real, no entenderá qué es ir a la obra misionera, qué es acompañar, qué es orar, qué es dar, qué es ir. Y yo le he agregado uno más que me gusta, es discipular. La obra misionera es eso. Yo oro por la obra, voy por la obra, ofrendo, pero también discipulo. Y esa es la obra. Ahora, la segunda condición para que una persona, un creyente, y bueno, hago el paréntesis aquí, si usted nos visita por primera vez y usted dice, bueno, lo de la obra misionera nunca había escuchado esto, vuelvo y repito, es un vocablo latín, nunca podrá entenderlo a menos que tenga a Cristo como Salvador personal. Cuando usted recibe a Cristo, recibe su mente, recibe su carácter, recibe su pasión y su amor, y en ese instante Cristo, cuando está en su vida, le dice, mira la obra misionera, mira los campos blancos, mira la necesidad que hay. Años atrás, cuando yo crecí en el evangelio, muchos años atrás, años 70, los pastores llamaban campos blancos, era una palabra muy linda. Dice, hay un campo blanco en tal barrio, vamos a ir allá. Yo recuerdo perfectamente un pastor y nos llevó allá, y en ese campo blanco yo dije, bueno, es un campo blanco, y yo pensé que era blanco. Yo tendría como 10 años, y yo, no, es un campo blanco. Pues era un campo lleno de vacas, de barro, y nos paró ahí. Entonces yo mira, y las sillas, y dice el pastor, es que es un campo blanco, hermano. Vamos a tener, no hay nada, vamos a tener el servicio acá, y empezamos a cantar. Yo tenía 10 años, yo, ¿qué es esto? Y el mensaje de pie, y esas varices que no le dan a uno ya, y ahí estaba el tema, y entendí y comprendí que era un campo blanco. Ahora lo hacemos diferente. Ese tiempo eran los años 70, era un concepto muy diferente, pero ¿sigue el mismo principio? Sí. ¿La necesidad es igual? Sí. ¿El evangelio es el mismo? Sí. Los métodos cambian, el evangelio nunca. El mensaje es igual, la necesidad es igual. ¿Hay gente perdida? ¿Hay gente deprimida? ¿Gente dispuesta al suicidio? ¿Metida en las adicciones? ¿Corazones quebrantados? ¿Familias divididas? ¿Ha cambiado? No. Pero el evangelio sigue siendo el mismo y es la solución perfecta. Siempre lo he dicho, la respuesta a sus necesidades se llama Jesucristo. No hay otra manera. ¿Cómo puede usted resolver todo el mar de marañas y de conflictos y de malas? ¿Cómo arreglo este desorden? Solo Cristo lo hace. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay otra manera. Segundo punto. Para hacer la obra misionera se necesita estar lleno del Espíritu Santo. No hay otra manera. Usted ya tiene una experiencia con Cristo, lo tiene en su corazón, pero ahora viene algo muy precioso, que es tener la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, vayan conmigo allí. En Hechos capítulo 8, el Señor, son palabras del Señor Jesucristo, el Señor está a punto de partir, ya listo para salir de este mundo, resucitado en cuerpo glorificado. Se presenta a sus apóstoles y les dice, muy bien, ustedes tienen un sencillo trabajo. Su trabajo no es resolver la economía del mundo, su trabajo no es resolver el hambre del mundo o los grandes conflictos de guerra. Su trabajo es presentar el evangelio. Y viene una pregunta válida de los apóstoles: Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo soy un hombre del vulgo, poco estudiado. Otros dirían, pues yo no sé mucho de teología, etcétera. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor en su sabiduría responde, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Nadie puede hacer la obra misionera a menos que tenga el Espíritu Santo,
que viene cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal y recibe ¿qué? Poder. El poder significa que usted ya no tiene ni vergüenza, ya no le da miedo, lo hace con denuedo, estudia la Biblia, encuentra grandes verdades de la Biblia que usted tiene que compartir. Y es tanto el poder que cuando usted presenta el Evangelio que muchos no lo pueden refutar. Se quedan sin palabras porque diciendo tiene toda la verdad, tiene toda la razón. Yo ¿por qué no lo había visto? ¿Por qué nadie me ha dicho de esto? Porque es que recibiréis ¿qué? Poder. ¿Para qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos, obra misionera, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta ¿qué? Lo último de la tierra. Significa tener el control o ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo continuo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios 5, 18 esta mañana. Efesios 5, 18. ¿Qué es la llenura? Hay 3 eventos que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Número 1, nos bautiza cuando somos salvos. Entonces recibimos el bautismo del Espíritu Santo que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Esa no es una experiencia emocional, mucho cuidado, que sentí un fuego, un calor, que sentí que la columna vertebral se me dividía en 3, ¿sí? Nada de eso. No existe nada de eso, la Biblia no habla de eso. El bautismo del Espíritu Santo es una convicción de pecado, justicia y juicio, y diga Señor te necesito en mi vida, y viene el Espíritu Santo y te incorpora dentro del cuerpo de Cristo. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es el andar. Andar en el Espíritu Santo significa ser guiado. Entonces usted dice Señor, ¿voy para la izquierda o voy para la derecha? ¿Cómo tomo una decisión? Y el Espíritu Santo te guía. Eso es andar en el Espíritu, no andar en tus ideas o en tus propósitos o tal vez en tus experiencias. No, le dice al Espíritu Santo, este negocio me conviene. Y alguien me pregunta, ¿es válido preguntarle al Espíritu Santo? Claro, ¿es válido este negocio? Señor, muéstrame el corazón de esta persona. Y el Espíritu Santo te dice, no, porque te va a tumbar. Y viene la esposa y le dice, amor, ese señor que con el que hace el negocio no me gusta. No, amor, no te lo hacemos porque te guste, sino que él es el que tiene la plata. Pero amor, no lo hagas. ¿Y qué hace uno? Entonces el Espíritu Santo dice, te van a tumbar. Exagerado el Espíritu Santo. Y la esposa, no, porque no me gusta. Y entonces uno dice, ay amor, tú siempre con tus peros. Hace el negocio y al año que dice, me tumbaron. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha permitido que el Espíritu andar en el Espíritu, ser guiado. Mire, Dios quiere intervenir en todos los detalles de su vida. ¿Sí sabía? Todos. Él quiere que usted no lo saque en ningún evento económico, particular, familiar, absolutamente todo. Porque cuando usted lo recibió como Señor y Salvador, le dijo, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Cuando usted dice que quiere ser su Señor, significa que usted es un siervo y Él es el Señor. Y el Señor le dice, es por acá, es por acá. Pero ser lleno del Espíritu Santo, la llenura que habla aquí la Biblia, no son experiencias emocionales, como tuve alguna vez. Yo entré alguna vez a una iglesia, entré con mi mamá y estaba con mi mamita de mano. Yo tendría como 7, 8 añitos, entramos y empiezan a orar, Dios mío. Y entonces una hermana saca aquí, alabado sea el Señor bautizado, y una cachetada a mi mamá acá. Y saca otra acá, y gloria a Dios, y otra cachetada acá a mi mamá. Y le digo, y mi mamá me cogió la mano, y mijito, vámonos porque ustedes están enloquecidos acá. La llenura no es eso, hermanos. La llenura, y me gustó esto cuando dice, es dependencia y entrega total de su vida. Es permitir un continuo y progresivo, constante control de Dios en su vida. ¿Sabe que la llenura no es continua? Es progresiva. Usted no dice, yo estoy lleno todo el tiempo. No es cierto, no es cierto. Usted puede estar un día en 30, 40, 50. Es continua y progresiva. Cada día usted siente que Dios gobierna su vida, que Dios le controla absolutamente en todo, que usted crea una dependencia y una entrega total. ¿Qué dijo Pablo? Pablo cuando escribe Gálatas dice, ya no vivo yo, más vive ¿qué? No solo es una experiencia, sino un control absoluto de su vida a través del Espíritu Santo. Entonces, si un creyente quiere hacer la obra misionera, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, camina en la carne.
Y usted sabe que la obra misionera le puede despertar a usted ciertas ambiciones, ciertos deseos de ser popular, o de tener, o de quitar, o de llevar. Por eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que su propósito sea puro y santo. La persona llena del Espíritu Santo, me gusta esto, es aquella persona en la cual yo veo vida, veo gozo, veo paz, veo libertad. Es decir, veo Gálatas capítulo 5. Eso es ser lleno del Espíritu. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mis queridos hermanos, quiero cerrar esta mañana con un desafío, una advertencia y una invitación. ¿Cuál es el desafío de esta mañana para terminar? El desafío es que usted puede ser misionero. Y mi invitación, hágalo. Usted puede orar, puede dar, puede ir o puede discipular. No sea ajeno a esa orden. La orden que el Señor dijo, id de hacer discípulos, se lo dio a la iglesia como colectividad, para nosotros como hijos en forma individual. No quiere decir la obra misional la hace el pastor y su familia y algunos hermanos, no. Todos nos involucramos porque todos tenemos una responsabilidad. Mi desafío es, usted puede ser misionero. La advertencia. La advertencia es que usted puede salir a la obra misionera, pero todo debe ser para la gloria de Dios. Nadie debe sacar aquí, yo hice mejor, o yo hice el mejor perrito y el otro no hizo el mejor perrito y yo fui el que, nada. La primera advertencia es que todo es para la gloria de Dios y la iglesia debe verlo de esa manera. Y lo segundo en esa advertencia es que Dios cumplirá sus propósitos con o sin nosotros, pero desea usarnos. ¿Sí sabía eso? Él hará su obra. Y usted, si no lo quiera y se ponga rebelde, Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Pero ¿sabe cuál es su deseo? Usarnos por su gracia y por su amor. Y Dios lo quiere hacer. ¿Cuál es la invitación esta mañana? Y es que usted pueda rendir su vida a Jesucristo y poder decir como el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9 versículo 6, Pablo va vía Damasco con sed de sangre, con matar a los del camino, y encuentra en ese camino una experiencia personal sobrenatural, y Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué haces? Y este hombre cae de su caballo por la gloria de Dios, y este hombre reconoce y tiene una experiencia maravillosa con Jesucristo, y le pregunta: ¿tú quién eres? Y yo soy ¿quién? Jesús, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y este hombre tiene esa experiencia maravillosa en su vida. Viene el Espíritu Santo, lo bautiza en ese momento, lo llena y le dice, le permite decir lo siguiente en su corazón, que es mi desafío y mi invitación esta mañana: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solo alguien puede decir eso cuando ha tenido una experiencia con Cristo y está lleno del Espíritu Santo. Dobla sus rodillas y cae y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa carta abierta para Jesús es una gran oportunidad de decirle: mira, te voy a mostrar el camino que tienes que recorrer. Recuerden cómo fue la vida de Pablo, el apóstol a los gentiles, transformó medio mundo conocido. Un solo hombre que tuvo el valor de rendirse y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la pregunta suya? Creo que esta mañana tiene que hacerse: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como iglesia tenemos que preguntarnos: Señor, como iglesia colectiva, ¿qué queremos que hacer? Pues simplemente cumplir el mandato del Señor. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de esta obra misionera. Gracias, Señor, porque nos usaste en tu gracia y tu amor, nos trajiste y nos llevaste con bien. Fue perfecto todo, Señor. El clima, el lugar, las personas. Señor, tu mano fue de gracia y de amor allí. Gracias damos esta mañana y permítenos, Señor, no sacar de nuestra mente y corazón lo que hay en tu mente y en tu corazón. La obra misionera, el ganar uno más para el cielo. Hoy, Señor, pido por aquellos que están conmigo,
que aún no te han recibido como Salvador personal y no han tenido esa experiencia, hoy pueden decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recíbalo a Cristo como Salvador personal, hágalo su Señor y su Salvador, y comience a caminar con Él una nueva experiencia de vida, una experiencia maravillosa, a recorrer una experiencia de camino de verdad, una experiencia de absoluta confianza y de saber que tenemos una esperanza en ti, Señor. Sabemos y entendemos, aquellos que hemos tenido la experiencia de vivir y caminar contigo, que es glorioso vivir contigo, que es maravilloso, y a pesar de las aflicciones, a pesar de que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar, Cristo ha vencido. Gracias, Señor, esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares, lo pedimos en tu Hijo amado. Amén y amén. Pues, queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por el tiempo. Espero que se despidan algunos en esta mañana.